las 4 de la tarde y 31 minutos. Vamos a abrir el territorio negro y a saludar a Manu Marlasca y Luis Rendueles. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que les hemos adelantado un día el territorio negro porque mañana hacemos un programa especial desde Palma de Mallorca. Y no nos lleváis. Porque a los de los asesinatos no nos lleváis de viaje. Normal. Es que tenéis que estar investigando, no podéis perder tiempo. Que se sepa que no nos llevan. Pero no os queríamos perder, así que os hemos invitado a que adelantarais un día vuestro espacio. Hoy queréis contarnos una operación, la llamada Operación Beato, y sobre todo para subrayar la importancia de una voz, y me parece que va a ser muy interesante. Vamos a remontarnos al 4 de febrero del 2017, hace ahora algo más de 2 años, cuando un hombre de 81 años moría en una cochera de Santander. Sus asesinos le maniataron, le amordazaron y después acudieron a su casa en busca de un botín que ni siquiera existía. Ahora, tras 24 meses de investigaciones, la policía da por resuelto el crimen con la detención de 3 veteranos delincuentes. Los secretos de esta operación Beato nos los va a revelar ahora Manu Marlasca y Luis Rendueles, porque es una operación en la que, ya verán, tuvo una importancia vital una rama de la policía científica que es muy poco conocida, poquísimo, la acústica forense. Es muy poco conocida y cada vez tiene más importancia, luego veremos por qué. Comencemos por conocer a la víctima de este crimen. Era un hombre de 81 años. Sí, Ángel Prieto Cobo se llamaba y era un jubilado de costumbres pues muy rutinarias, la verdad. Desde que se jubiló hacía lo mismo prácticamente a diario. Él vivía con una mujer de 79 años con la que se había juntado recientemente y cada mañana acudía a una cochera de su propiedad en la calle Beato de Liébana. De ahí viene el nombre de la operación, por cierto, Operación Beato es por la calle en la que ocurrió. No le echaron mucha imaginación en este caso. A veces en este caso esperan más. Sí, en este caso no se nada mucho, ¿no? Esa cochera estaba a menos de 1 kilómetro de su casa y lo que iba a hacer allí era atender a una serie de pájaros que tenía. Era muy aficionado a los pájaros, a canarios, periquitos, y tenía ahí un montón de jaulas, y allí iba a diario a darles de comer, de beber, limpiaba las jaulas y barría el trozo de acera que le correspondía, ¿no? A Ángel le iban bastante bien las cosas, tenía una jubilación muy tranquila y incluso contó en los bares que frecuentaba que estaba inmerso en una operación para vender un piso que tenía de su propiedad. Esa mañana, cuando muere, el 4 de febrero del 2017, que es sábado, él sigue su rutina habitual, hace lo de siempre. Sí, así fue, y los asaltantes debían conocer muy bien esas costumbres que tenía fijas, porque le sorprendieron allí mismo en la cochera, dentro de la cochera que te decía Manu, atendiendo a los pájaros, ¿no? Allí 2 delincuentes le redujeron, le maniataron y le quitaron las llaves de su casa. Para conseguirlo le metieron un trapo en la boca, que fue la que acabó matándole, acabó provocando la muerte por asfixia. Era una persona mayor y ya tenía un estado de salud delicado, según lo que luego se vería en la autopsia. Probablemente un hombre joven, una víctima más joven, no habría muerto por eso. Después de matarle, los asaltantes se desplazaron hasta su casa, un recorrido que se hace en apenas 4 minutos. Y allí, dentro de la casa, estaba la mujer, la esposa de Ángel. Es decir, no fueron a matarlo, sino que se les murió por culpa de... Sí, hombre, lo que pasa es que si metes un trapo en la boca a un hombre de 81 años, es bastante probable que se muera. Sí, desde luego. Bueno, incluso más joven, porque no debes poder respirar especialmente bien. ¿Qué ocurrió en el interior de la vivienda? ¿Qué se sabe? Pues 2 de los delincuentes accedieron sin ningún problema a la casa con la llave que les había entregado Ángel, y seguramente hubo un tercero que se quedó esperándoles en las inmediaciones en un coche, en el coche en el que habían llegado, por si había alguna complicación. Una vez dentro de la casa, de la vivienda, maniataron a la mujer de Ángel, abrieron la caja fuerte que ellos sabían que había en el domicilio. Los cacos se llevaron de allí bastantes joyas y una cantidad de dinero en efectivo que no se ha podido precisar, pero no encontraron un gran botín, no encontraron ese gran botín que estaban buscando. La mujer logró librarse de las ataduras al cabo de unos minutos y avisó a unos vecinos que fueron quienes llamaron a la policía. Muy poco después, a la llegada de la policía, preguntaron por Ángel, la mujer dijo que estaba en la cochera y allí, en esa cochera, encontraron el cuerpo sin vida de Ángel. ¿Pero qué botín buscaban? ¿Contaban con alguna información diciendo que ahí había mucho dinero o algo así? Ángel estaba muy contento y comentaba a quien quería escucharlo que había vendido una casa, que iba a vender una casa. Lo dijo en varios locales, en bares, en cafeterías, en tiendas del barrio, a los que iba con mucha frecuencia, ¿no? Y la hipótesis de la policía es que alguien lo escuchó, en aquellos locales lo escuchó y dio el santo, dio el chivatazo, como se dice en el argot delincuencial, de que en casa de ese señor mayor, de ese jubilado, podía haber dinero fresco, dinero metálico, y quisieron darle el palo. De ahí que cuando preguntaron directamente los ladrones por la caja fuerte, irrumpiendo en la vivienda, es decir, sabían lo que había. También sabían que en el domicilio estaba la caja. Lo que también creen los policías es que los delincuentes no tenían intención de matar
Ángel, como hemos hablado antes, sino que se les fue de las manos aquello, ¿no? Lo cierto es que el dinero no había llegado todavía a la casa de Ángel, que en la caja fuerte, como te ha dicho Manu, solo había joyas y algo de dinero en metálico, y la mujer no pudo precisar ni siquiera cuánto dinero ni lo que valían esas joyas, porque según dijo, eso eran cosas de Ángel y solo lo sabía él. Por lo que veo, lo que tuvo claro desde el primer momento la policía es que sí, que se trataba de un crimen con móvil económico, perpetrado seguramente por delincuentes veteranos. Sí, eso prácticamente desde el primer momento que se hizo cargo de la investigación, la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, el Grupo de Homicidios. Por cierto, un saludo desde aquí al jefe superior, a Héctor Moreno, al comisario Héctor Moreno, que sé que está pasando un momento muy malo y si está escuchándonos, pues un abrazo muy fuerte para él. Te decía que la forma de actuar hacía pensar en gente muy bragada, en cacos habituados a entrar en casas habitadas e intimidar de forma bastante eficaz a sus moradores. La primera y la más importante testigo con la que contaron los investigadores fue precisamente esa mujer, la mujer de la víctima. Ella no vio los rostros de los dos individuos que accedieron a su casa porque iban cubiertos con capuchas y llagas militares, iban completamente embozados, y solo pudo describir su complexión, la complexión que tenían y el acento de sus voces, que solo se limitó a decir que era acento español, que no eran extranjeros, desde luego. Otros testigos, vecinos de la zona, contaron a la policía que a la hora del ataque vieron un coche que no era habitual por allí, que no estaba habitualmente por allí. Este es un barrio muy tranquilo donde prácticamente se sabe los coches que hay habitualmente. Había un Ford Focus, era el vehículo que vieron, que no encajaba en esa zona. Supongo que los primeros pasos de la investigación estuvieron orientados en esa dirección, la de buscar ese coche, ese Ford Focus, y cámaras que hubiesen captado a los delincuentes. Eso es, pero no era fácil. Los agentes del Grupo de Homicidios de Santander comenzaron las pesquisas, pero se encontraron con que en España había entonces, en 2017, circulando cerca de 100.000 vehículos del modelo Ford Focus, así que esa vía era muy complicada, aunque siguieron y lograron reducir ese número hasta los 7.000 como posibles coches que estuviesen allí. Una cifra todavía altísima, demasiado alta. En las pocas imágenes que grabaron las cámaras de videovigilancia de la zona, solo se podían apreciar las vestimentas de los delincuentes y un poco su complexión, pero en ningún momento se les veía la cara. Así que los policías hicieron lo que se hace casi por desesperación, por defecto. Empezaron a pedir a las compañías operadoras de telefonía todos los números de móviles posicionados en la zona en el momento de los hechos, pero tampoco salió nada claro de allí porque era muchísima información en bruto que estaba sin procesar. ¿Y qué ocurrió entonces? ¿Qué caminos se siguieron en esta operación Beato? Pues en este caso, en esta operación, la policía contaba con una ayuda que muy pocas veces existe. Tenían grabada la voz de uno de los atacantes, de uno de los autores del homicidio y del asalto a la casa de Ángel Prieto. ¿Por qué? Porque al día siguiente del asalto alguien llamó a un teléfono de la Cruz Roja en Madrid y dijo exactamente esto. Hola, buenos días. Oye, ¿tienes un papel y un bolígrafo llamando? Te tengo que dar una información. Es que es eso, que me he enterado que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar las señas para que vayan a sacarla. Por eso es que yo no quiero llamar a la policía, que quiero que llame usted. Y enfrente, en el número 1 es un local con una que tiene una persiana amarilla. Ponga eso, por favor. Llamando a ese teléfono, hay una dirección que vive en el lado. En la lonja está el puesto que se vende o se alquila. Y entonces ella no puede coger el teléfono, tiene que ir a esa dirección, que está cerrada solo con el quisquete, tendrá que tirar la puerta abajo lo que quiera. En la misma dirección, no, por Dios. Y te explico esto, mira, escúchame bien. Es una calle, es una cuesta arriba, ¿no? Y entonces, donde acaba la cuesta, hay una pared y una casa y tal. Entonces, a la derecha hay una calle que es de circulación. La segunda es una calle pequeñita que no tiene salida. Y aparcan coches ahí. Es una entrada de dentro de los bloques. Ahí en esos bloques aparcan coches. Y entonces, y una puerta pequeñita al lado. Ahí tendrán que tirar la puerta también para entrar, porque está cerrada con llave. ¿Vale? ¿Por qué llama la Cruz Roja de Madrid? Además, supongo que no debían tener ni idea de que se graban todas estas conversaciones. Por suerte además, no. Dice claramente que no quiere llamar a la policía, que llamen ellos a la policía, pero da todos los detalles. Claro, cuando la policía escucha esta grabación que Cruz Roja le pasó, ya no tuvo dudas de que el dueño de esa voz, el hombre que estaba detrás de esa voz, era uno de los autores materiales de la muerte de Ángel y del asalto a su casa, o, como mínimo, alguien muy cercano a todos ellos. Lo que está describiendo esa voz con toda precisión son los lugares en los que los ladrones dejaron a sus víctimas, la casa donde había quedado la mujer y la cochera, él dice la lonja, donde asaltaron a Ángel pensando que la policía todavía no los había encontrado y no sabía que el hombre había muerto a consecuencia del ataque. No sabemos si esa llamada se hace por mala conciencia o se hace
con la idea de reducir luego la condena que le puede caer, ¿no? En la que se pide al interlocutor que llame a la policía para que vaya a esos lugares porque dice había personas heridas. Uh-huh. Supongo que el análisis de esa llamada es lo que dio el montón de pistas a la policía necesarias para empezar a armar el puzzle. Sí, la primera pista que da esa llamada es el lugar desde el que se hace esa llamada, ¿no? Se localiza fácilmente porque queda registrado el teléfono desde el que se llama y ese teléfono corresponde a una cabina de la ciudad de Vitoria. Es decir, que la policía supo que al menos uno de los protagonistas del suceso estaba lejos de Santander 24 horas después. La segunda línea de investigación que dejaba esa llamada era precisamente el lugar al que se había hecho, no desde dónde, sino al que se había hecho. Un teléfono de la Asamblea Cruz Roja en Madrid. No era un número de emergencias, no era un número que estuviese en los listados de números en ninguna web de la Cruz Roja, en nada parecido, no era un teléfono conocido por el público, digamos, ¿no? Por tanto, eso hizo pensar a los investigadores que el comunicante tenía o había tenido en algún momento alguna relación con la Cruz Roja y por eso conocía ese teléfono. El hecho de que no hubiese llamado al 112, al 091 o cualquier otro número de emergencias también indicaba que el tipo tenía, bueno, pues cierta conciencia forense, es decir, sabía perfectamente que esas llamadas iban a quedar grabadas y por tanto eso hacía pensar en que se trataba de un delincuente, alguien veterano y alguien que tenía, como dicen los criminólogos, cierta conciencia forense, ¿no? Lo que no sabía es que en ese teléfono también quedaba registrada la llamada. ¿Y esta llamada fue la que dio la pista definitiva para la detención del autor? No, dio muchos datos la llamada, pero no fueron bastantes, no fueron suficientes. Los agentes de homicidios de Santander y sus colegas de la UD Central en Madrid, que se fueron uniendo a la investigación, pidieron ayuda con la llamada, con la grabación, al Departamento de Acústica Forense de la Policía Científica, que hizo algo muy peculiar, muy poco conocido, que es lo que ellos llaman un pasaporte vocal. Pasaporte vocal consiste básicamente en situar geográficamente el origen del dueño de la voz. ¿En qué se basan? ¿Básicamente en el acento para hacer este pasaporte bucal? No solo en el acento, que en este caso se aprecia perfectamente además, que es un acento del norte de España, casi con seguridad del País Vasco, ¿no? Pero los analistas de acústica forense también se fijan en otros detalles, como determinados giros, expresiones y hasta palabras concretas, ¿no? En esta grabación, por ejemplo, se utiliza la palabra lonja y esa palabra es propia nada más que del País Vasco. Se oye varias veces decir al lado, por al lado, ¿no? Y hay una palabra muy característica, es probablemente la más singular de todas. Quisquete en lugar de pestillo. Quisquete es una derivación de una palabra del euskera que significa cerrojo, ¿no? Así que los analistas de acústica forense fijaron ese pasaporte vocal entre el País Vasco, y es curioso, y el norte de la provincia de Burgos. Bueno, entonces sí que sirvió a los investigadores al menos para acotar algo más la búsqueda, ya tenían la zona donde tenían que rastrear. Sí, lo que se hace es ir repartiendo esa grabación entre policías especialistas en atracos, que a su vez se la van pasando a confidentes, que a su vez se la pasan a otros delincuentes de la zona, pero nadie puede poner nombre a la voz, hasta el punto de que el juez tuvo que archivar provisionalmente las investigaciones ante la falta de avances, ¿no? Y la policía decide entonces tomar la iniciativa y repetir algo que se había hecho muchos años atrás y que había salido bien hace 23 años. Hola, padres. Esta gente no me cuida mal, así es que a ver si esto se termina pronto. Hasta luego. Papá, adiós, mamá. Hermana, te quiero mucho. Adiós. ¿Han escuchado la voz de Anabel? Si no se cumple todas nuestras peticiones en la entrega del dinero, dentro de 30 días, después de recibir nuestra cinta, la ejecutaremos. Porque repito, y perdone mi insistencia, que solamente queremos el dinero y el dinero y nada más, y que Anabel se encuentre en el regocijo de sus padres. ¿Comprendido? Hacía años que no escuchaba esta grabación y se me pone el vello de punta. Forma parte del imaginario de la historia criminal española, está relacionada con el secuestro de Anabel Segura. Exacto, Anabel Segura fue secuestrada en abril de 1993 y estas voces se difundieron en enero de 1995 a través del programa de Paco Lobatón, del exitoso programa Quién sabe dónde, de Televisión Española. Son las voces, la primera la de Felisa García, que simula ser Anabel Segura,
y la de Emilio Muñoz, su marido, el principal responsable del secuestro y asesinato de la chica. Emilio y un colega suyo, que ya ha muerto, murió en prisión, Cándido Ortiz, raptaron a la muchacha, a la chica, la asesinaron horas después, pero simularon durante un tiempo, durante varios meses, que se trataba de un secuestro simplemente para obtener dinero, ¿no? Felisa, la mujer de Emilio, se hizo pasar por Anabel para fabricar una falsa prueba de vida, porque no habían, lógicamente no podían dar ninguna prueba de vida porque Anabel estaba muerta, ¿no? La difusión de estas voces, lo cierto es que movilizó a la colaboración ciudadana y sirvió para identificar y para detener a los responsables del crimen y sobre todo para encontrar en una fábrica de Numancia de la Sagra, en una fábrica abandonada de ladrillos, los restos de Anabel Segura. Y Felisa fue absuelta, la mujer que puso la voz. Y Felisa fue absuelta por el miedo insuperable a su marido, dijo la sentencia. Nos dice Chema a través de Twitter que aquí en Cantabria Onda Cero emitió la llamada pidiendo ayuda ciudadana en el caso de la operación Beato. Sí, sí. Que es una operación que la policía repitió la jugada del caso Anabel Segura. Eso es. Difundió esa voz invocando a la colaboración ciudadana. Supongo que sí que funcionó. Sí, funcionó muy bien y muy rápido. La voz se difundió en varios medios, en Onda Cero y en otros medios, el 26 de septiembre de 2018. La policía recibió entonces unas 300 llamadas aportando información más o menos válida sobre la posible identidad del comunicante, sobre quién era esa voz. Y algunas de esas llamadas acertaron. Hablaron a la policía de un veterano delincuente de 66 años que vivía en Vizcaya, que había trabajado como conductor de ambulancias, eso era el nexo que probablemente le unía con Cruz Roja, lo que le hizo conocer ese teléfono. Y cuando la Policía Nacional había cursado ya una orden de detención contra él, la policía vasca, la Ertzaintza, le identificó gracias al ADN en el asalto a otro chalet, esta vez en Vitoria, que se había cometido en junio de 2016. En ese asalto amordazó y maniató a la mujer que se encontraba en la casa. Era un modus operandi casi igual al que se usó en Santander. Así que este hombre, este veterano delincuente, fue detenido el 10 de octubre del año pasado y está acusado de los dos asaltos, el que costó la vida a Ángel Prieto en Santander y el asalto de la casa de Vitoria. ¿Y quién es este primer detenido en la operación Beato? Este hombre al que no sabemos si la mala conciencia o qué empujó a llamar a la Cruz Roja y con ello facilitar la detención. Pues se llama Paulino Gómez Lobato, tiene 66 años y tiene un historial delictivo muy largo, de 39 detenciones, que arranca en el año 1980, hace un montón de años. Prácticamente todas sus detenciones son por delitos contra la propiedad y en los últimos tiempos es verdad que se había especializado en eso, en el asalto a casas con moradores dentro, ¿no? Entraba en casas normalmente ocupadas nada más que por mujeres, las maniataba y robaba allí, ¿no? Tras su arresto, la policía registró una casa de Vitoria en la que solía dormir y halló un abrigo con una capucha con pelo idéntico al que aparecía en las imágenes grabadas por la cámara del portal en el que vivían Ángel y su mujer. Eso era un indicio poderoso, pero el cotejo de su voz con la de la llamada fue definitivo para que el juez la enviase a prisión. Y aquí sí que es ciencia. La policía científica, la Sociedad Acústica Forense, hace un cotejo y en base a ese cotejo se puede decir con precisión, porque la voz es como una huella dactilar o como el ADN, no hay dos voces iguales, se puede decir que si esas dos voces son idénticas, pertenece a la misma persona. Esta fue una de las primeras detenciones, pero habéis dicho que en el asalto que acabó con la muerte de este hombre participaron al menos 3 personas. ¿Se han localizado a los demás? Después de la primera detención, la policía lo primero que busca es los vínculos que hayan llevado a Paulino, que vivía en Vizcaya, con Santander, con Cantabria, con la ciudad donde se cometió el delito, ¿no? Y lo encuentran. Juan Carlos Cobo es un amigo de Paulino, vive en Santander, y además la madre de este hombre, de Cobo, es dueña de un Ford Focus que es el que sale en las grabaciones de las cámaras y al que describían entonces los testigos como que había pasado por el barrio. El pasado 5 de febrero, casi coincidiendo con el aniversario del crimen, fue detenido este hombre, Juan Carlos Cobo, en Santander. Él reconoció que en las fechas de la muerte del jubilado y el atraco alojó en su casa de Santander a Paulino, dijo que era amigo suyo desde hacía años y que también en casa estuvo otro hombre que Paulino le presentó como su hermano y que el día del crimen él se limitó a hacer de chofer, es decir, llevaba a los dos de un sitio a otro, lugares que ellos le pedían sin tener ni idea de lo que iban a hacer o de lo que le habían hecho. Total, que nada, que se quitó el muerto de encima, en sentido literal, echó la culpa a los otros. Pero había un tercer delincuente, ¿se ha identificado ese tercer delincuente? Sí, era, como decía el detenido anterior, el hermano de Paulino, Ricardo, de 53 años, fue detenido mientras trabajaba como albañil en la reforma de un polideportivo de Bilbao, donde reside en esa ciudad. Había sido detenido, tiene un historial bastante más pequeño que su hermano, detenido en 5 ocasiones anteriormente, todas ellas por delitos contra la propiedad también, y en su casa la policía encontró 3 armas, 2 de ellas simuladas y un arma inutilizada, ¿no? Y además también hallaron una prenda similar a una de las que se veía en las imágenes. Ricardo sí que declaró, a diferencia de su hermano, y lo único que reconoció, evidentemente estaba posicionado ahí por el teléfono, lo único que dijo es que
sí, que efectivamente, que en esas fechas del crimen, ese 4 de febrero del 2017, él anduvo por Santander, pero evidentemente que no mató a nadie. Pero con estas 3 detenciones el caso ha quedado resuelto por completo ya. Casi, porque se ha detenido a las 3 personas que participaron en la muerte de Ángel y también en el robo y la detención ilegal de su esposa, ¿no? Pero los policías creen que falta alguien por detener, o por lo menos por localizar. Alguien que fue el que, como decía Manu, dio el santo, el que avisó a esos 3 delincuentes de las rutinas de Ángel, de la posibilidad de que en su casa tuviera una caja fuerte con mucho dinero en metálico, ¿no? Y en eso están ahora los investigadores, que no van a cerrar la operación Beato hasta que hayan caído todos los que están implicados. Es apasionante ver cómo se van juntando las piezas, cómo cuando tienes un punto y empiezas a tirar del hilo puedes desenrollar toda la madeja, ¿no? Pues mira, aquí probablemente, para ser honestos, si no hubiese existido esa voz, o si alguien no lo hubiese reconocido, habría sido muy, muy, muy complicado, porque no hay un nexo directo que una a unos atracadores habituales en Bilbao, en esa zona, en Vizcaya, con este robo en Santander, ¿no? No había ninguna relación, y de hecho lo que está buscando la policía ahora mismo es ese nexo. ¿Quién les pudo informar? ¿Quién les pudo contar a esta gente que Ángel tenía dinero y tenía una caja fuerte? Pero sin la voz hubiese sido muy complicado. Yo no tenía ni idea que existía esto de la acústica forense, que hay en los departamentos forenses expertos en hacer rastreos por acentos y por léxicos. Recuerdo que en el manual, me corregirá porque ese caso lo tiene grabado a fuego, pero en el caso de Anabel Segura, cuando los secuestradores llamaban a la familia para pedir rescate, no la que hemos escuchado, sino otras, los profesionales de la policía, especialistas, lo que oyeron creo que fue la palabra bolo. Bolo, que hacía referencia. Era una palabra que se usaba mucho en Toledo, en Castilla-La Mancha, y a partir de ahí fueron rastreando posibles gente. Bolo y sabe más que los ratones colorados, decía en un momento uno de los secuestradores, y eso ubicó una zona, ¿no? Allí había 2 voces, la de los 2 secuestradores, la de Cándido y la de Emilio, y es verdad que los servicios de acústica forense hicieron un trabajo muy fino. Pero bueno, ahí contó más la llamada a la colaboración ciudadana y el instinto de unos cuantos policías que, por ejemplo, uno de ellos estaba absolutamente convencido de que el acento de Emilio Muñoz Guadix era el acento de alguien que había vivido en Vallecas, y exactamente, era un atracador procedente del barrio de Vallecas de Madrid. Supongo que para esa acústica forense harán servir todo tipo de softwares con algoritmos donde por supuesto introducen que sí. Una serie de elementos y las máquinas y el ordenador los va cuadrando. Por supuesto que sí, pero... No es alguien que tiene buen oído y decir, yo diría... pero ayuda mucho que la ciencia se junte con el instinto de alguien con oficio, ¿eh? Eso es, y aparte que lo dice cualquier experto en acústica forense, dice lo que tratábamos antes, ¿no? Que no hay 2 voces iguales, sino que la voz es prácticamente es lo mismo que el ADN o que la huella dactilar, y es ciencia pura, ¿no? Cuando un cotejo de voces sale positivo, y últimamente se está utilizando también esa acústica forense para ver el estado de ánimo de determinadas personas en casos de violencia de género, cuando hay amenazas, en caso de secuestros con las llamadas, también se puede detectar, y para eso están trabajando también psicólogos que en los equipos de acústica forense se puede ver el estado anímico o el grado de agresividad de una persona en esas llamadas, ¿no? Tened en cuenta que ahora se dejan notas de voz por WhatsApp, es decir, hay mucha información, la voz está dando muchísima información a la policía. Claro, y que los delincuentes a lo mejor no son muy conscientes, porque una cosa es decidir que llamas por teléfono a un servicio de estos que tienen grabaciones, que yo imagino que después de estos casos nadie se le ocurrirá ni llamar a la policía, ni a 112, ni a la Cruz Roja, ni nada de eso, pero sí que es cierto que circulan cantidad de audios a través de los WhatsApps dejando recados. Y claro, es más fácil, habrá más material para analizar. En este caso la llamada se produce, pues porque ellos verdaderamente no sé si pensaban que se había muerto el hombre, y lo que creían es que la mujer seguía encerrada y seguía maniatada en la casa. Entonces van a indicar que por favor que alguien la saque de allí porque la han dejado atada, ¿no? Hombre, eso será un atenuante, ¿no? En el juicio. Sí, cuando llegue el juicio, por lo menos sus abogados lo van a intentar, claro que sí. Claro, decir, oiga, que nosotros llamamos para ver si lo podían rescatar, ¿no? Pensando que a lo mejor no estaba muerto. Bueno, yo sé de unos que intentaron que fuese un atenuante el que llamaron a la policía después de poner una bomba en un hipermercado de Barcelona, pero bueno, y no resultó. No es lo mismo. Todos nos acordamos además de esa llamada y de ese gran supermercado en Barcelona. Tenemos cosido al ADN también aquí. Naturalmente. En esta ciudad. Muchas gracias, Manu Marlasca, Luis Rendueles. Gracias. Adiós. Oye, de todas maneras estoy pensando que algún experto de acústica forense un día lo tendríais que traer, ¿eh? Tengo la agenda ya, tengo peticiones del oyente, las tengo que no. Yo pido mucho, soy consciente, pero la verdad es que me parece apasionante. Gracias por vuestro trabajo y por haberos adelantado un día. Adiós. Un beso, hasta luego. Llevándose a Mallorca, hombre. Gracias.
Sí, que mañana hacemos el programa cara al público desde Palma de Mallorca, en el Palau de Congresos, que será un programazo, ya lo verán. Y ahí estará Julia Otero, así que creo que hay un aforo de 400 personas. Podemos ir un montón de gente a ver el programa, así que todos los amigos que tengamos en Palma de Mallorca, que se acerquen a vernos. Ahí estará Goyo también. Ahí estaremos, sí. Bueno, pero ahora viene a contarnos un consejo para nuestra seguridad, de Securitas Direct, porque su seguridad y la de su familia está por encima de todo y por eso ponen a su disposición su alarma, dotada con la última tecnología en seguridad. Y controlada por el mayor número de expertos en seguridad de España y Europa, listos para actuar las 24 horas del día. No lo piense más, por mucho menos de lo que imagina. Securitas Direct protege lo que más importa. Llame gratis al 945 45 45 o calcule online en securitasdirect.es. Recuerde, 945 45 45. Gelo, de 3 a 7 en Onda Cero, con Carmen Juan.